Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro querido maestro Alberto Garín. Pues aquí estamos una vez más. Vamos a meternos en este mundo apasionante, en este caso de la historia de Venecia. Que además has estado hace poco. He estado hace poco, me invitó a la Universidad Ca' Foscari y entonces aproveché para aprender todavía más de Venecia. Es una ciudad extraordinaria, con una historia también apasionante. Como vamos a ver hoy. Sí, has traído un nacimiento. Qué Bueno, maravilla. ese es el nacimiento que ya empleamos el año pasado. Recuerda que pusisteis un nacimiento poco digno y yo me esforcé por traeros algo más elegante. Un nacimiento guatemalteco. Guatemalteco, en efecto. Pues tú tienes pasaporte guatemalteco también. Yo soy guatemalteco, además de español. Para que veas. Para que veas. Una caja de sorpresas, querido maestro Garín. Que además con taza nueva también. Con taza, bueno, de momento, no mientas. Porque la idea está en que a mí me gusta utilizar mi taza, pero de momento aquí tenemos que hacer la promoción de nuestro Freedom Collection. Es cierto que es la taza que yo me he robado de la colección, con lo cual, qué menos que enseñarla. Hombre, Sócrates, no está mal. Eso es una buena elección. Sí. Demostrando que incluso hay tazas de buen gusto. Hombre, alguna hay. Pues esta también está muy bien, 1492. Tiene Esa está bien. El toque. Por eso te he puesto esa a ti. Claro. Para no bajar el nivel. Sí, hay otras que lo bajan. Eso es. Bueno, pues vamos a subir el nivel con tu apasionante relato de la historia de Venecia. Así que nada, cuando quieras. Pues entonces, si te parece, entremos en la historia de Venecia y entremos recordando esa singular geografía veneciana que es la laguna. Esa laguna que existía obviamente desde los tiempos prerromanos, una laguna muy particular, una laguna de agua salada, porque el mar, y sigue haciéndolo cada día, al subir la marea se introduce dentro de la laguna, aportando ese agua salada. Una laguna que tiene aproximadamente unos 50 kilómetros norte-sur, unos 15 kilómetros este-oeste, y que en esencia es un gran pantano fangoso, no especialmente profundo, por lo general 2 metros, poco más, pero que se presenta en unas condiciones por esa cantidad de fango y de sal que la hacían bastante inhabitable. De ahí que no deje de sorprendernos el hecho de que haya terminado por ser un lugar tan exitoso a día de hoy. En esa laguna es posible que ya hubiera habitantes en los alrededores de la laguna desde tiempo inmemorial, aprovechando tanto la posibilidad de pescar, los pescados que se movían, los peces que se movían por la propia laguna, como sobre todo muy interesante la explotación de las salinas, porque en esta laguna emergen una serie de islotes donde se va acumulando con los cambios de las mareas la sal y se podía utilizar esa sal para el comercio de la misma. En ese punto es donde ya sabemos que en época romana llega a haber alguna villa romana en el área de la costa, no en las islas del interior de la laguna, sino en la costa, en lo que se llama terraferma, en los alrededores de Venecia. De modo que tenemos sí gente que está viviendo en el entorno de la laguna de Venecia, gente que está aprovechando los recursos de ese entorno, ya sea la pesca, ya sea la sal, y es en el momento que entra en crisis el Imperio Romano de Occidente, esencialmente en el siglo V. Recordemos que ese siglo V comienza con la irrupción de los visigodos a finales del siglo IV, comienzos del V en la península italiana. Tras los visigodos, para mediados de ese siglo van a llegar los hunos, a finales de ese siglo pasarán los érulos y los ostrogodos, y ya en el siglo VII llegarán los lombardos. Todos ellos entran en la península italiana por este área de la terraferma, del Véneto, y eso lo que va a provocar es que los habitantes de esta región vayan huyendo progresivamente a las islas que estaban dentro de la laguna, porque esas islas ofrecen un sistema de protección muy interesante. Las familias acudían, se refugiaban en las islas y los sucesivos enemigos, todos estos bárbaros que iban asaltando Italia, tenían difícil poder ocupar las islas y más difícil aún hacer un sitio, porque la propia laguna, con esa característica tremendamente fangosa, impedía obviamente el avance de tropas de infantería o de caballería, y tampoco era plan de ponerse a construir unas barcazas para ir a asaltar a 4 desarrapados que estaban en esas islas. Y ese es el origen de Venecia, un origen centrado esencialmente
en gentes que huyen desde diferentes localidades de la terraferma y que buscan protección en las distintas islas que estaban en el interior de la laguna, más o menos cercanas estas islas unas de otras. Y esto es lo que va a producir el hecho de que el origen de los habitantes de las distintas islas sean las diferentes localidades de terraferma, una realidad política muy llamativa en ese origen de Venecia allá por los siglos V y VI, y es que cada cual se organiza como desea en su propia isla, algo que llegamos a contemplar hasta la realidad urbanística contemporánea, a pesar de las grandes modificaciones que se hicieron en el siglo XIX y que contaremos a continuación. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder es que como cada cual se organizaba en su pequeña islita, pues las relaciones entre las diferentes comunidades podían ser más o menos estrechas, más o menos distantes, y eso hace que en muchos casos los canales que se quedan entre las islas pueden ser espacios de unión entre esas islas, creando puentes, o límites entre aquellas comunidades que se entendían de peor manera. Y eso es lo que provoca que hoy, cuando uno visita Venecia, no deja de sorprenderle cuando se va moviendo entre las diferentes islas, entre esas 165 islas que creo que siguen configurando hoy Venecia, pues no siempre es sencillo pasar de una isla a otra, porque sencillamente se han, entre comillas, fosilizado aquellos tránsitos entre islas que surgieron en el origen de la ciudad, según las diferentes comunidades se iban asentando y según las relaciones que establecían esas distintas comunidades, cada cual en su isla. Bien, la cuestión está en que en cualquier caso, aunque se han trasladado hasta estas islas, siguen aprovechando la propia creación o ampliación de las islas, porque las islas lo que van a hacer es hacerlas crecer hasta generar esos canales intermedios mediante una serie de barricadas de madera que eran rellenadas. Previo a ese relleno, lo que se hacía es que se vaciaban las islas de toda la sal que de manera natural la laguna había ido depositando, de modo que el origen del éxito, entre comillas, de éxito comercial de Venecia, se basa en esa sal extraída de las propias islas según van siendo habilitadas como lugar para poder vivir en ellas. Pues bien, en ese entorno, en ese espacio protourbano de Venecia, cuando Italia queda bajo el control de los bizantinos, con las conquistas llevadas a cabo en los tiempos de Justiniano, Venecia se va a integrar dentro del exarcado bizantino. Va a ser una urbe más, una pequeña localidad, en este caso en el fondo del Adriático, que pertenece a ese imperio bizantino. Y lo que van a aprovechar es las redes comerciales que ese imperio bizantino restablece en el Mediterráneo central y en el Mediterráneo oriental para, insertándose en esas redes comerciales, ofrecer la producción que ellos tenían, que en ese primer momento, insisto, más allá de la pesca, que en gran medida era autoconsumo, sobre todo es la sal. Y de esa forma, de manera lenta pero progresiva, van a poder ir estableciéndose como uno de los espacios de comercio, uno de los puntos de comercio que tenemos en ese mundo bizantino. Estamos hablando ya de los siglos 7, 8, siempre a la sombra de Bizancio, y es por entonces cuando surge, de alguna forma, el sistema de la República Veneciana, la Serenísima, a cuya cabeza se coloca un dogo que no viene a ser más que un dux, un representante militar de partida del Imperio Bizantino, el responsable militar que tiene que ser el encargado de garantizar la seguridad de estos venecianos frente a cualquier avance. Como he dicho antes, la última oleada de bárbaros ya bajo el dominio bizantino son los lombardos. Entonces, este dogo de partida es ese representante militar, pero progresivamente ese dogo es elegido por los propios habitantes de Venecia en un sistema de república muy llamativo. En esos momentos de finales de la Antigüedad tardía y los comienzos de la Alta Edad Media, estamos ante una república donde, dado el escaso número de habitantes que existen, prácticamente todos forman parte de esa república y todos eligen a ese dogo. Según vaya creciendo la ciudad de Venecia y terminará por convertirse en una de las ciudades más grandes de Europa a finales de la Edad Media, obviamente ese modelo de casi democracia participativa absoluta
se va convirtiendo en un modelo mucho más oligárquico, con unos patricios, unas familias nobles, entre las cuales es donde se van a elegir al dogo y son los que van a elegir al dogo. Entonces, según vaya avanzando la historia de Venecia, vaya creciendo su población, el modelo político de la república encabezada por un dogo se mantendrá, aunque con sucesivas modificaciones, ya digo, cada vez más oligárquicas. En cualquier caso, entre las gentes que llegan a Italia y que tratan de ocupar Venecia y que no lo consiguen gracias a esa estratégica ubicación en medio de una laguna fangosa, estarán el propio Carlomagno, que quiso conquistar Venecia ya por el 810, no lográndolo. Y esto ya nos adelanta una idea muy interesante. Nadie va a conquistar Venecia hasta la desaparición de la República, cuando Napoleón Bonaparte, como general enviado por la República Francesa a Italia, tome la ciudad. Entonces, es una ciudad que desde que surge la Serenísima, esa república ya por los siglos 7, 8, hasta que Napoleón la tome en 1797, durante más de 1000 años, logrará defender su independencia. Pero bueno, no nos adelantemos en los acontecimientos. Estábamos con ese intento de Carlomagno por ocupar Venecia, no lo va a conseguir, y esto lo que va a provocar es que Venecia paulatinamente se va a convertir en un lugar cada vez más atractivo para todos aquellos que tratan de huir de, bueno, no solamente de los bárbaros, sino también de modelos estatales un poco más restrictivos, como pudiera ser el Imperio Carolingio, y a la larga incluso del propio Imperio Bizantino. Porque lo que va a suceder a lo largo de los siglos X y XI es que, de una forma, de nuevo, paulatina, Venecia irá adquiriendo mayor independencia respecto a su territorio de dominio, que era el Imperio Bizantino, respecto a Constantinopla. Y para ello va a basarse esencialmente en su control del mar. Aquella inserción en las redes comerciales de los bizantinos se van a ir mejorando cada vez más. Lo que van a conseguir es una flota cada vez más numerosa y que va llegando a puntos cada vez más alejados. Y sobre todo, los venecianos van a entender la importancia de comerciar con los musulmanes, con las diferentes realidades estatales islámicas del Mediterráneo central y sobre todo el Mediterráneo oriental. El califato fatimí en Egipto, o si es necesario, hasta el califato de Abaside de Bagdad, o incluso es cuando se internan por el Mar Negro para poder formar parte de esa ruta de la seda, que aquí les invito a que vean el programa que hicimos, el pedazo de historia que hicimos con Eva Tobalina al respecto. Esa ruta de la seda que varía a lo largo del tiempo, que en alguna ocasión puede discurrir hacia los puertos de los actuales Siria y Líbano, pero que en otras ocasiones viaja por las estepas y llega hasta el Mar Negro. Pues los venecianos acuden hasta esos puertos donde la ruta de la seda desemboca en el área del Mediterráneo o del Mar Negro a buscar esos productos. Y según van logrando establecer esas colonias, esos puertos a partir de los cuales comerciar con el mundo islámico y con la ruta de la seda, va generando cada vez un desarrollo económico más importante en ese mundo veneciano. La ciudad crece y crece. Y crece de tal manera que resulta muy llamativo porque, por ejemplo, para 1169 ya se establecieron los llamados sestieris. La ciudad de Venecia, para los que la han visitado, saben que está dividida en 6 partes, digamos 6 grandes barrios. Bien, además muy llamativo porque en muchos casos los nombres de las calles se pueden repetir de barrio a barrio. Y entonces cuando te dan el nombre de la calle, no solamente tienen que darte el nombre de la calle, también tienen que decirte el sestieri al que pertenece la calle, porque si no, te puedes equivocar. Entonces, el hecho de que ya para 1169 tengamos los famosos 6 sestieris es que la cantidad de espacio que los venecianos habían ido recuperando a partir de sus islas sobre la laguna era prácticamente el que conocemos hoy. Siguió creciendo, o sea, siguieron robándole espacio a la laguna, siguieron poniendo sus empalizadas para ganarle un poquito más de espacio. Pero ya para esos finales del siglo XII estaba la ciudad bastante consolidada con la imagen que tenemos en la actualidad. Y estaba tan consolidada
que en la famosa Cuarta Cruzada, para 1202, en donde los venecianos son los que más incentivan a los caballeros de Occidente para tratar de ir a recuperar Tierra Santa. Recordemos que los cruzados habían sido derrotados un par de décadas atrás en la batalla de los Cuernos de Jatín en 1187 contra Saladino. Era tiempo de tomarse la revancha. Los venecianos impulsan esa Cuarta Cruzada, que curiosamente, en lugar de dirigirse hasta Tierra Santa, se detuvo en Constantinopla y conquistaron Constantinopla, hasta el punto de que se va a establecer el llamado Imperio Latino de Constantinopla. Los venecianos, por tanto, aquellos antiguos vasallos de los bizantinos, lograron auspiciar la conquista de su reino madre, Constantinopla, y se quedaron con Constantinopla. Incluso el famoso saqueo de buena parte de los bienes de Constantinopla, incluidos los caballos de bronce que están coronando la Basílica de San Marcos. No los que hoy se ven, cuando hoy estamos en la Plaza de San Marcos y miramos la fachada de la Basílica y vemos los 4 caballos de bronce de Constantinopla, no son los originales, son una réplica. Los originales están dentro de la Basílica, en el área del Museo de Arte que tiene la Basílica. Por cierto, un San Marcos cuyos restos en la leyenda se dice que fueron traídos a Venecia allá por el siglo VIII o siglo IX por unos comerciantes venecianos que acudieron a Egipto, que es donde el apóstol San Marcos había ido a predicar y había muerto. Entonces estos comerciantes venecianos se trajeron los restos de San Marcos a Venecia, convirtiendo de esa manera a San Marcos en patrón de la ciudad, ya digo, desde el siglo IX. Es muy interesante porque, más allá de si es cierto o no es cierta la leyenda, lo llamativo es que para ese siglo IX ya estamos viendo cómo los venecianos se van a comerciar hasta el mismísimo Egipto, en ese empeño por abrir las rutas mercantiles hacia el mundo islámico. Bien, tenemos a estos venecianos que han conquistado Constantinopla, lo que les ha permitido, de alguna forma, terminar por invadir a aquel que había sido su señor previamente. Y a partir de ese momento, de ese siglo XIII, es cuando Venecia se lanza a una aventura que podemos denominar de imperial. Porque lo que va a hacer es algo que ya venía haciendo en las centurias previas, pero ahora lo va a terminar de consolidar. Es que Venecia, que en esencia era una ciudad mercantil, cuyo poder residía en la cantidad de barcos de los que disponía, navegando por todo el Mediterráneo central y el Mediterráneo oriental, ahora cada vez más va a querer dominar determinados territorios, no con el objetivo de establecer un imperio, entre comillas, territorial, sino para buscar la seguridad de que dispone de puertos en los que poder protegerse en esa ruta que le lleva hacia el Mediterráneo oriental, y que a su vez impida que los enemigos puedan acceder Adriático adelante hasta la propia laguna de Venecia y de alguna manera afectar a esa ciudad de Venecia. Porque en ese momento el ejercicio mercantil que ha puesto en marcha Venecia siglos atrás estaba siendo imitado por otras ciudades mercantiles italianas, Amalfi, Pisa, pero sobre todo, Génova, que la tenemos en el lado opuesto de este norte de Italia. Si Venecia era el final del Adriático, Génova es el final del Tirreno. Y desde allí Génova también se está peleando ese gran mercado del Mediterráneo oriental, ese mercado islámico, pero sobre todo el mercado de la ruta de la seda. Y entonces van a estar rivalizando Venecia y Génova. Ya lo venían haciendo desde tiempo atrás, pero a partir del siglo XIII, tras esa conquista de Constantinopla, la rivalidad entre genoveses y venecianos crecerá de forma notable. Y en ese crecimiento lo que hace Venecia va a ser 3 grandes medidas. Por un lado, garantizarse el abastecimiento de alimentos, para lo cual cada vez más va a ocupar la llamada terraferma, el Véneto, porque lo que busca es tener, entre comillas, las granjas controladas en las que cultivar esos alimentos que pueda necesitar. A la larga, Venecia era consciente de que si Génova en algún momento quería atacarle, no iba a ser por tierra, iba a ser por mar, porque, después de todo, la protección de Venecia era la laguna, y quien quisiera conquistar la ciudad tenía que cruzar la laguna. Y para ello, qué mejor que hacer remontar una gran flota por el Adriático
y así tratar de ocupar Venecia. Bien, lo que vamos a ver aquí entonces es esa necesidad de que, por si acaso en el futuro hay una gran flota que avanzando por el Adriático nos aísla de nuestros puertos en los que nos abastecemos, que mejor que en la retaguardia, en la terraferma, tener un control de ese territorio. Y lo van a hacer. Progresivamente ocuparán mayor cantidad del Véneto, irán sometiendo más ciudades. La segunda medida que tomaron fue precisamente controlar el Adriático, hacer que la salida desde Venecia hacia el Mediterráneo oriental fuera sencilla, teniendo diferentes puertos en los que poder abastecerse, y a su vez, si algún enemigo quisiera remontar el Adriático, tuviera que ir sorteando una a otra las diferentes fortalezas que los venecianos establecieran en ese Adriático. Y para ello, sobre todo, se van a lanzar a la conquista de la costa oriental del Adriático, de lo que se conoció como la Dalmacia, y que en esencia es hoy la costa de Croacia. Y ahí van a ir ocupando una serie de puertos que les van a llevar hasta la actual Grecia. De esa forma, insisto, tienen expedita su salida hacia el Mediterráneo oriental y en caso de que algún enemigo quisiera avanzar hacia Venecia, tendría que sortear todas esas fortificaciones portuarias. Y la tercera medida en la creación de ese singular imperio es ir estableciéndose en diferentes puntos de ese Mediterráneo oriental. Unos establecimientos que ya venían haciendo desde antes. Ya hemos hablado cómo llegaron a tener desde relativamente pronto puertos en el Mar Negro, pero ahora una forma mucho más consolidada, lo que les llevará a los venecianos a ocupar buena parte de la península del Peloponeso, la isla de Creta. Tiempo después saltarán incluso a la isla de Chipre, ya estamos hablando del siglo XV, y como decía antes, islas en el Egeo o en el Mar Negro. De esa forma, Venecia, que nunca llegó realmente a tener un imperio territorial como el que podemos imaginar pensando, qué sé yo, en los Habsburgo o en los Valois franceses. No es ese modelo, no es el modelo de tener una cantidad espectacular de territorio. Sencillamente controlar una serie de puntos clave que facilitara la ruta de sus barcos. Pues bien, Venecia se constituye de esa manera en el gran señor de ese Mediterráneo oriental, y esto lo que le va a llevar es a que su enfrentamiento contra Génova sea aún más claro. O sea, aquí ya no es solamente que compitamos por los puertos, es que como los puertos son míos, a lo mejor el genovés me los quiere quitar o el veneciano quiere arrebatarle a Génova sus puertos porque Génova está haciendo un sistema parecido al veneciano, que es ir estableciéndose en diferentes puntos del Mediterráneo oriental. Aquí empiezan las batallas contra los genoveses. Hay una bastante conocida a finales del siglo XIII, porque en esa batalla va a caer prisionero un mercader veneciano conocido de todo el mundo, no tanto porque se involucrara en la guerra, que se vio involucrado, sino porque había viajado gracias a la ruta de la seda hasta la lejana China. Y obviamente, ¿sabes de quién estamos hablando, Jano? Marco Polo, ¿no? Eso es. ¿Ves? Algo sé. Poco. Pero ves, puedo aportarte estas cosas. Para que veas que hay una relación con Venecia en todos los terrenos. Sí, sí, sí. Es que Venecia fue muy importante. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Pues en efecto, Marco Polo es el ejemplo de esos mercaderes venecianos. Más allá, y quizás a Marco Polo tengamos que dedicarle un pedazo de historias, más allá de hasta qué punto la historia que conocemos de Marco Polo sea cierta o no, lo llamativo es que Marco Polo ejemplifica muy bien en qué punto, hasta qué punto había logrado su éxito mercantil Venecia ya para esos finales del siglo XIII, desde el momento en que ya no solamente es Marco Polo, es que son su padre y su tío los que 50 años atrás, a mediados de ese siglo XIII, ya habían llegado hasta la China, comerciaban de manera regular con el imperio chino y eran capaces de una manera fluida hacer esos intercambios, lo que viene a ejemplificarnos, insisto, el éxito mercantil de los venecianos. Pero más allá del caso de Marco Polo,
Si hay una guerra interesantísima entre los genoveses y los venecianos, será a finales ya del siglo XIV, la llamada Guerra de Chioggia. Chioggia es una especie de pequeña Venecia que se encuentra situada al sur de la laguna. Quien no la conozca, invito a que vaya a verlo, porque de nuevo es una ciudad sobre un conjunto de islas, bastante menos numeroso que el de Venecia, con canales intermedios, con la necesidad de andar navegando de un punto a otro, con los puentes situados de forma extravagante, de modo que la mayor parte de las veces cuando vas de callejón en callejón terminas a la orilla de la laguna sin poder cruzar, salvo que tengas tu propia barca. Bien, Chioggia, que además es bastante menos turística que Venecia, está muy vinculada sobre todo a la pesca y nos puede mostrar cómo era la Venecia antes de la gran Venecia comercial. Pues bien, tras este pequeño paréntesis de anuncio turístico por Chioggia, la guerra de Chioggia se llama de esta manera porque los genoveses enviaron, estamos hablando de 1378, enviaron una gran flota sobre la laguna, llegaron a ocupar Chioggia, lo que suponía tener un pie dentro de la laguna, pero no consiguieron tomar Venecia. Y no consiguieron tomar Venecia porque para ese momento Venecia ya se había convertido no solamente en el gran imperio mercantil del Mediterráneo Oriental, sino que fue capaz de desarrollar una flota realmente notable. Recordemos que en el extremo nororiental de Venecia es donde se localizaba el arsenal, ese arsenal donde se construían los barcos. Venecia, para esos finales de la Edad Media, llegó a contar con una flota militar de 300 navíos, que es una cantidad realmente notable. O sea, mantener 300 barcos no está nada mal. Pensemos que Génova, cuando participa Andrea Doria en la batalla de Lepanto, lleva menos de la mitad de esos 300. Pues imagínense tener 300. Pero es que llegaron a contabilizar en ese momento hasta 3.000 navíos mercantes. O sea, es una cantidad de barcos realmente espectacular. Hemos de pensar que cuando la Serenísima República de Venecia cae en manos de los franceses para 1797, creo que le quedaban 14 o 15 barcos de guerra. Una república que llegó a tener 300. Pues bien, el hecho de haber logrado retener a los genoveses en esa batalla de Chioggia a finales del siglo XIV es donde ya por fin los venecianos enloquecen y dicen, ahora ya podemos ir a por todas. Y se involucran en las famosas guerras de Italia del siglo XV, comienzos del XVI. Unas guerras de Italia a las que, por cierto, y sigo con la publicidad, hago amplia referencia en mi libro sobre el Renacimiento, porque en gran medida lo que sucede en ese Renacimiento, en ese 480, sería difícil de entender si no fuera por esas guerras de Italia. Cómo los italianos en ese siglo XV han logrado desprenderse de la autoridad sobre todos los emperadores, que bastante tienen con pelearse entre ellos, a comienzos del XV para ver quién se queda con el título imperial, vinculado al éxito comercial de estas ciudades mercantiles, Génova, Venecia, pero también Florencia. Bien, todo esto es lo que va a producir el Renacimiento. El Renacimiento no es el sueño que un buen día se despierta Brunelleschi y decide ser clásico, es el resultado del éxito comercial y político de Italia, que curiosamente le lleva a pelearse los italianos entre ellos en esas guerras de Italia. En el caso de Venecia, además, porque tiene un enemigo inesperado, y es que entre las numerosas ciudades hay una que no está tan vinculada con estos navíos mercantiles, que es Milán, que sencillamente controla el norte de Italia y sobre todo los pasos hacia el imperio. Entonces, las gobernantes de Milán, primero los Visconti y más tarde los Sforza, tratan de ampliar sus territorios en ese norte de Milán, en ese norte de Italia, en ese territorio del Valle del Po hacia los Alpes. Y claro, si comienzan a expandirse hacia Oriente, van a llegar a la terraferma veneciana. Y los venecianos no estaban muy por la labor de permitir que los milaneses les arrebataran su retaguardia agrícola. Lo que hace que, de repente, los venecianos, en ese 480, en ese siglo XV, van a tener que moverse en dos frentes. Por un lado, mantener su imperio marítimo y, por otro lado, asegurar su territorio en tierra firme, donde también tienen que poner ejércitos en marcha. Y mientras eso está ocurriendo, mientras esas grandes disputas con los italianos entre ellos, sobre todo Venecia contra Milán, no solo eso, pero en el caso de Venecia lo que nos importa, recordemos que en 1453 los turcos acaban definitivamente con el imperio bizantino conquistando Constantinopla. Y claro, eso podía suponer un gran riesgo para todo el entramado comercial veneciano,
desde el momento en que había surgido un nuevo jugador en ese territorio del Mediterráneo Oriental, que eran los turcos otomanos. Pero curiosamente en ese frente es donde, en esa segunda mitad del 15, comienzos del 16, Venecia va a tener menos problemas, porque aunque sí hay enfrentamientos militares entre venecianos y turcos, casi siempre con victoria para los venecianos, que en estas cosas del mar se movían muy bien, al final los turcos entendieron que los venecianos, que estar aliados a los venecianos era más una ventaja que un inconveniente. Y eso es lo que, por ejemplo, va a permitir terminar de consolidar la presencia de los venecianos en Chipre. Porque al final los otomanos dicen, oye, pues estos chicos son nuestros mercaderes, pues ya sabemos por dónde vamos a sacar nuestros productos, todo eso que llega a través de la ruta de la seda hacia nuestros compradores, que son los que están en Europa. De modo que, más allá de que sí existen tensiones entre turcos y venecianos que les lleva a enfrentarse, hay más acuerdos que tensiones. Eso cambiará. Con el tiempo eso cambiará y vamos a ver por qué va a haber ese cambio. ¿Eso qué es lo que hace? Pues hace que Venecia se pueda concentrar mejor en sus combates contra sus enemigos en la terra firme de Italia. Unos combates que en algún caso los va a tener realmente difícil. Recordemos que a comienzos del siglo XVI el Papa Julio II, una vez más, echen un vistazo a mi libro sobre el Renacimiento, porque esto lo explico claramente, en qué momento el Renacimiento dejó de ser el arte de prestigio de los señores, de estos señores mercantiles italianos, comenzando por los Medici florentinos, para convertirse en el arte nacional de los papas de Roma, que quieren ser los dueños absolutos de Italia. Pues en el proceso es fundamental Julio II, el papa que demolió el viejo San Pedro Vaticano para rehacerlo por completo, que es el que conocemos hoy, el de Bramante y Miguel Ángel. Pues bien, Julio II llegó a organizar una liga, coaligándose con los imperiales, con los franceses, con los españoles, para derrotar a los venecianos, para disminuir la importancia que los venecianos tenían en ese nororiente de Italia. Es cierto que al final, y esto va a ser muy enredoso, no me voy a entretener, otro día podemos hacer un pedazo de historias sobre las guerras de Italia. Al final Venecia logrará salvarse, en esencia, porque Julio II se murió y, por otro lado, los Habsburgo terminaron por pelearse a cara de perro contra los Valois franceses, que fueron derrotados primero en Pavía, cuando vuelven a las campañas militares los van a seguir derrotando. Y entonces digamos que Venecia se queda en un espacio marginal, jugando a todas las bandas. Al final entiende que tiene que rendirle cierta pleitesía a los Habsburgo para que no terminen de comérselo, y de esa manera la cosa queda en tablas para los venecianos. No pierden la terra firme y siguen siendo señores comerciales del Mediterráneo Oriental. Porque lo que realmente va a derrotar a Venecia no fueron las guerras de Italia. No fue Julio II, no fue la Liga de Cambrai, no fue Francisco I, no fueron los Habsburgo. Lo que realmente derrotó a Venecia fueron dos acontecimientos ocurridos en el mar realmente lejos de Venecia. Por un lado, la llegada de Cristóbal Colón a América. Y por otro lado, cuando Vasco de Gama fue capaz de contornear África, cruzar el Cabo de la Buena Esperanza y así introducirse en el Índico y llegar a este extremo oriente. Porque estos dos viajeros, Colón y Vasco de Gama, abrieron dos nuevas rutas hacia ese gran mercado que era la China, que a través de la ruta de la seda llegaba hasta el Imperio Otomano, donde se embarcaba en los buques venecianos para ser distribuidos por toda la Europa occidental, los grandes consumidores. Con la apertura de esas dos nuevas rutas comerciales, la portuguesa por el Índico y la española por el Atlántico, ahí es cuando comienza la derrota de Venecia. Es cierto que no es algo que se entendiera de inmediato, y prueba de ello está el empecinamiento que siguieron poniendo, por ejemplo, los Valois y los Habsburgo hasta mediados del siglo XVI por comerse Italia y, en definitiva, por controlar las ciudades comerciales que estaban insertas en la tradicional ruta de la seda, o incluso la batalla de Lepanto, a la que volveré dentro de un momento, de 1571, en ese empeño por acabar con los turcos. En un momento, durante el reinado de Felipe II, en el que todo el poder y la riqueza de ese Felipe II ya no radica en el dominio del Mediterráneo, sino en el dominio del Atlántico. Solo que no eran del todo conscientes el cambio que se había producido. Y eso que el cambio se estaba llevando ya a cabo. O sea, ya
Hemos de pensar que si bien en 1492, cuando lleva Cristóbal Colón a América, lo que va a suceder en las siguientes 3 décadas es que van a ir ocupando las islas del Caribe, interesantes, pero no grandes fuentes de riqueza. Cuando Cortés ocupa México, a partir de ahí es cuando la ruta americana se vuelve importantísima. Y bueno, y cuando a continuación ya logran establecer el camino final hasta Filipinas y China, pues con eso ya una doble ruta de éxito. No solamente hemos logrado llegar al gran mercado chino, sino hemos incorporado un mercado más que es el americano. Pues eso lo que provocó fueron una serie de cambios en las dinámicas comerciales del mundo europeo, en el que ese gran comercio que los venecianos habían controlado en el Mediterráneo oriental pierde importancia. Y progresivamente, cada vez menos barcos venecianos salen a navegar hasta ese Mediterráneo oriental para traer los productos a Europa, porque cada vez más de esos productos vienen con los portugueses por el Índico o vienen con los españoles por el Atlántico. Y esa caída económica que se va a producir a partir de 1521, 1530, 1540, 1550, es una cosa, es un goteo constante de pérdida económica, de pérdida de poder mercantil en Venecia. Es lo que, por ejemplo, va a provocar que cuando los turcos se lancen a la conquista de Chipre en 1571, pues le quiten Chipre a los venecianos. Poco después se monta la batalla de Lepanto, donde los turcos son derrotados, pero eso no supuso que los venecianos recuperaran Chipre. Por un lado, Felipe II no estaba dispuesto a malgastar sus dineros en proteger la isla de Chipre para esos venecianos, y por otro lado, más importante, los venecianos habían perdido buena parte de su músculo económico porque sus redes comerciales cada vez eran menos importantes. Las que merecían la pena eran las que estaban al otro lado del mundo, por el Atlántico y por el Índico. Ahí es cuando comienza esa crisis del mundo veneciano. No fueron los genoveses, que nunca ocuparon Venecia, no fueron los turcos desmontándoles buena parte del imperio, fueron esos navegantes como Colón o Vasco de Gama abriendo rutas comerciales alternativas las que van a hacer que Venecia entre en crisis. Y a partir de ahí lo que vamos a tener es una lentísima decadencia de la República, de la Serenísima República de Venecia a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Unos siglos XVII y XVIII caracterizados por dos fenómenos básicos, uno a nivel político, otro a nivel económico. A nivel político, Venecia cada vez más tiene que aliarse con los austriacos para poder combatir a los otomanos. Unos otomanos que avanzan por los Balcanes, que le están quitando, ya le han quitado Chipre, más tarde le quitarán Creta y le van arrebatando los diferentes puertos en el Adriático. Y la única manera que tienen de refrenar un poco ese avance otomano es contar con el apoyo de los austriacos. Pero además, una Venecia, y esta es la segunda parte, en el orden económico, que viendo cómo le han desmantelado la mayor parte de sus rutas comerciales, y a pesar de que va a mantener cierto ímpetu marítimo hasta el final de la República, cada vez es más pequeño, cada vez es más diminuto, y termina por convertirse en una república más, de las muchas que hay, estas repúblicas urbanas de la Edad Moderna en Europa, con un territorio en la terraferma más o menos interesante. Entonces ya no es la gran república marítima, es una pequeña república con territorios consolidados en el continente, que aún tiene algunas rutas comerciales abiertas. Entonces tiene que empezar a dedicarse a nuevos mercados, tiene que buscar nuevas oportunidades de negocio en donde poder funcionar mejor. Es muy llamativo porque una de las ventajas que tenía Venecia y que va a mantener hasta el final de la República es que había sido siempre tremendamente permisiva. Durante la Alta Edad Media hemos visto cómo se abrió al mundo islámico y siempre hubo numerosos musulmanes moviéndose por la ciudad de Venecia. Nunca tuvieron problema con los judíos y a pesar de que los judíos pudieron ser perseguidos por doquier en Europa, en Venecia los tuvieron siempre, hasta el punto de que hay una larga tradición hebraica en el mundo veneciano. Ya he hecho referencia aquí las juderías, hasta qué punto la judería con un espacio bien definido puede no ser exactamente como nos lo venden, pero en Venecia tienen su espacio de judería muy bien preparado para los turistas, un sitio muy, muy atractivo. Pero es que, por ejemplo, tras la Reforma Protestante,
aunque Venecia siempre fue tremendamente católica, no tuvo inconveniente en abrir sus puertas a las diferentes corrientes protestantes, con lo cual aquellos mercaderes protestantes que a lo mejor no podían comerciar en otras plazas, en Francia, en España o en Portugal, podían hacerlo en Venecia. Entonces, esa permisividad fue una de las características que permitió que su ámbito comercial se siguiera manteniendo. Pero hay otras más singulares, que pueden parecer anecdóticas, pero que no dejan de tener su importancia. Por ejemplo, volviendo a nuestro Renacimiento, en el siglo XVI, si hay un gran fabricante de, digamos, soluciones pictóricas de cómo hay que pintar a los monarcas y a partir de ahí cuáles son los modelos a seguir, fue un veneciano, que es Tiziano. Y Tiziano crea todo un mercado con todos los, digamos, seguidores que van a llegar después de Tiziano, tipo Tintoretto, tipo Veronés, bien, gentes que siguen el modelo de Tiziano y que inundan el mercado europeo. Pero también se mueven en el terreno de la edición de libros. Y Venecia va a ser el principal lugar para editar libros desde que la imprenta de tipos móviles se establece definitivamente a finales del XV, solo con la competencia de Lyon. Pero vamos, que Venecia era durante mucho tiempo la cabeza en esa edición de libros. De nuevo, también hablo aquí en mi libro sobre el Renacimiento, cómo Venecia es importante en esa edición de libros. Pero es que ya a partir de los siglos XVII y XVIII se van a mover a otros mercados más curiosos. Los mercados del juego, de las apuestas, de los casinos, de las fiestas, del Carnaval de Venecia, en definitiva, que podía durar hasta 6 meses si era necesario. Es decir, Venecia ya para el siglo XVIII se ha convertido en algo que se puede parecer hoy a Mónaco. Porque cuando uno piensa en Mónaco, uno piensa en un lugar donde lo que hay son casinos, gentes famosas, un premio de Fórmula 1 y este tipo de frivolidades, pero que hacen que Mónaco sea un lugar especialmente rico. Pues bueno, el modelo monegasco ya existió previamente y existió en esta Venecia final de su República Serenísima en esos siglos XVII y XVIII. Lo que sí es cierto es que en cualquier caso la República se fue quedando anquilosada. Y se fue quedando anquilosada porque aquellos patricios que se habían ido consolidando en el poder oligárquico de la República, los que elegían al dogo y entre los que se elegía al dogo, son los que terminan por controlar estos últimos terrenos exitosos de la economía veneciana, bien, este mundo del juego, este mundo de la edición, este mundo de la difusión artística, pintura, pero también música. Pensemos, personaje tan famoso como Vivaldi, bien, otro tipo que hizo una gran producción de edición musical, aprovechando esa combinación entre arte y edición que tenía Venecia. Pues bien, esos patricios bloquean el sistema político de la Serenísima. En muchos casos se les acusa de que Venecia está aún más en crisis por ese anquilosamiento en el que le han metido las tradicionales familias venecianas y va a provocar que a finales del siglo XVIII haya toda una corriente de, entre comillas, revolucionarios que busquen un cambio en la situación veneciana, que consideren que es el momento de acabar con los privilegios de la oligarquía veneciana que ha controlado la República desde hace siglos y que solo cuando se produzca ese cambio es cuando Venecia podrá volver a levantar cabeza. Claro, esto está coincidiendo con la Revolución Francesa. Es más, en muchos casos estos revolucionarios venecianos lo que hacen es alimentarse, beber del movimiento jacobino en Francia y querer imitar ese modelo en Italia. Es curioso porque cuando Napoleón es enviado a sus campañas italianas fue durante el Directorio, cuando ya se había puesto fin a la Convención Jacobina. Pero ese espíritu revolucionario, rupturista, hay que acabar con todo, hay que transformarlo por completo, seguía impregnado fuera de Francia por doquier. Y la llegada de Napoleón a Italia fue vista por estos revolucionarios, como los venecianos, como el camino que iba a permitir ese cambio que estaban buscando. De modo que cuando las tropas de Bonaparte, insisto, como general enviado por la República Francesa a dominar Italia, cuando las tropas de Bonaparte se presentaron en la costa del Véneto frente a Venecia, hay todo un debate dentro de la República, dentro del gobierno de la República, qué hacen, qué no hacen, hasta que el dogo considera que lo mejor es rendirse a Napoleón y permitir que sus tropas entren en la ciudad. Muy interesante, porque por primera vez
un ejército enemigo o un ejército invasor ocupó la ciudad de Venecia, pero esencialmente porque los venecianos, una parte de ellos, estaban dispuestos y encantados a que ese invasor les ocupase. Lo llamativo está en que a poco de entrar en Venecia es el famoso Tratado de Campo Formio, 1797, en el que la República Francesa entrega el control de Venecia al Imperio Austriaco. Ya está, punto. O sea, todos aquellos sueños de libertad que tenían los revolucionarios venecianos les duraron unas poquitas semanas porque dejaron de ser una república oligárquica para convertirse en una ciudad vasalla del Imperio Austriaco. No permanecieron mucho tiempo dentro de ese Imperio Austriaco porque cuando Napoleón, ahora sí, se convirtió en emperador, recuperó Venecia para sus territorios imperiales como otros muchos territorios. Y Venecia así pasó a formar parte ya no del Imperio Austriaco, sino del Imperio francés, hasta la derrota de Napoleón definitiva en la batalla de Waterloo, cuando en el tratado final, en el Tratado de Viena, en el que se reconstruye el mapa de Europa, Venecia volvió a ser entregado a los austriacos. Así que ya ven, aquellas ilusiones de los jóvenes revolucionarios venecianos no fueron muy lejos porque se convirtieron en moneda de cambio entre los sucesivos imperios. Cuando Venecia quedó en manos del Imperio veneciano y del Imperio austriaco y permanecerá en manos de los austriacos hasta su definitiva incorporación a Italia, al Reino de Italia en 1866, es muy curioso porque los austriacos inventaron el reino lombardo-véneto, agrupando todos los territorios que van de Milán hasta Venecia como un reino vasallo del Imperio austriaco. Pues bien, durante ese periodo, en esos mediados del siglo XIX, el gobierno austriaco lanzó una campaña de reestructuración urbana de Venecia. Consideraba que esos callejones laberintescos y tantos canales por aquí y por allá complicaban un montón la vida en Venecia y, por ejemplo, empezaron a cerrar algunos canales, desaparecieron algunos canales, es cierto que siguen quedando unos cuantos cientos, pero los austriacos cerraron unos cuantos canales y se abrieron nuevas avenidas que trataban de descongestionar ese entramado urbano tan complejo. Y, por ejemplo, la Strada Nova, que es, simplificándolo mucho, la que nos va a llevar desde la estación del tren, camino de la Plaza de San Marcos, que es indudablemente la calle más ancha, más larga y más transitada de Venecia, se abre ahora, en los tiempos de los austriacos, generando una transformación un tanto extraña, porque, por ejemplo, la mayor parte de los palacios que hoy vemos desde la Strada Nova, su fachada principal miraba hacia el Gran Canal. Y ha habido que hacer una especie de segunda fachada mirando hacia la Strada Nova, y en muchos casos no es que sea el muro trasero, sino han cortado el palacio, y han tenido que levantar una nueva fachada para resolver el lío y demás. Entonces, bueno, una reforma urbanística un tanto peculiar. Pero lo más llamativo es que lo que se pretendía, y no se llevó a cabo del todo, era realmente oxigenar ese entramado veneciano. Y bueno, no se llevó a cabo, insisto. En 1866 Venecia pasó a formar parte del Reino de Italia y estas aventuras urbanísticas en las que se había comprometido los austriacos por el momento se detuvieron. No del todo, porque hubo una etapa final, cuando ya Venecia, dentro del Reino de Italia, entró en un proceso, en esos finales del XIX, primera mitad del siglo XX, de modernización. Y aquí, Jano, imagínate lo que puede ocurrir cuando decides introducir un término como modernización en una ciudad histórica tan compleja como Venecia. Hombre, esto generalmente suele salir mal. Hay excepciones, pero generalmente sale mal. ¿No? Pues pudo haber salido mal. Pero Y entonces, excepción. esta es una de las historias más curiosas de Venecia, porque como sabes, Jano, una de las grandes obsesiones que tenemos es que Venecia hoy sufre por el exceso de turismo. Efectivamente. Y lo que no somos conscientes es que afortunadamente, porque hay turistas, Venecia se salvó. Así que tratemos de ver este último capítulo. Entonces, este último capítulo, desde el momento que se incorpora al Reino de Italia, pero sobre todo finales del XIX y particularmente la primera mitad del siglo XX, y muy de manera concreta durante el régimen fascista, lo que decidieron es que esa modernización pasaba inevitablemente por hacer de Venecia una ciudad industrial, tal como escuchan. Una ciudad industrial que además, por supuesto, debía acoger a una cantidad importante de obreros industriales. Para ello había que construir fábricas y había que construir casas para los obreros de esas fábricas. En concreto, la isla de la Giudecca, que es esta isla que se queda en la parte más
sur, una isla alargada que está en la parte sur oriental de la ciudad. En la Giudecca está la iglesia del Redentore, para que quieran buscarla. Pegadita a la Giudecca ya estaría la iglesia de San Giorgio, donde está San Giorgio Maggiore. Pues bien, la Giudecca, que era un lugar para las villas de los patricios venecianos, todas estas villas desaparecieron y se construyeron una cantidad ingente tanto de fábricas como de casas para los obreros, imitando modelos de barrios obreros que podemos tener en la cabeza de otras ciudades europeas. Algo parecido ocurriría también en la parte del Canarregio, que mira hacia la laguna, que mira hacia el noroccidente, que mira hacia Murano, para tenerlo claro, donde todavía en la actualidad quedan algunos de estos barrios. Es interesantísimo verlo, y aquí me voy a hacer publicidad a mi propio canal de YouTube de Alberto Garín, donde subí hace poco un vídeo reflexionando sobre el urbanismo en Venecia y donde me preocupé de grabar durante 10 minutos este singular barrio del Canarregio, que si no fuera porque el resto del vídeo se dedica a Venecia y porque al final del vídeo me detengo frente a la laguna y se vuelven a ver los vaporetos, uno podría pensar que está en un barrio industrial de una banlieue francesa o en alguno de los barrios industriales de la Inglaterra de comienzos del siglo XX. Y ese era el objetivo que se buscó para Venecia. Se consideró que aquel viejo emporio mercantil de la Edad Media y el Renacimiento, lo mejor que se podía hacer con él era ir arrasando progresivamente sus construcciones históricas y sustituirlas por fábricas y por casas, bloques de apartamentos, todos iguales en fachada, en varias alturas, para los obreros de esas fábricas. ¿Qué es lo que evitó que ese proceso de modernización llegara hasta su fin? Pues que si bien Venecia había sido siempre un lugar atractivo para los viajeros, en esencia a partir del siglo XVIII, cuando ya con la revolución industrial el mundo inglés mejora sus condiciones económicas y se permiten cierto gusto por el turismo, un turismo de masas que ya se pone realmente en marcha en la segunda mitad del XIX y que explota de forma plena tras la Segunda Guerra Mundial, pues es ese turismo que llega en particular a partir de 1952 a Venecia, el que hizo entender a las autoridades venecianas en particular y las italianas en general que a lo mejor esa idea de seguir modernizando la ciudad con esos tintes industriales y de barrios obreros quizás no era del todo adecuado y a lo mejor resultaba pertinente tratar de mantener la ciudad histórica o en algunos casos reconstruirla o fantasear con ella. Y esto es lo que hoy nos vamos a encontrar. Esa ciudad que he venido contando a lo largo del programa de hoy, que ejemplificó muy bien hasta dónde puede llegar una potencia cuando es capaz de insertarse en el comercio mundo. Claro, me dirán, y esta será la crítica que nos puede hacer a lo que estoy contando, Jano, que en cualquier caso lo que ha provocado esa asistencia masiva de turistas a Venecia es que los venecianos tradicionales se han marchado y Venecia es una especie de parque Disney y demás. Bueno, lo que hemos de recordar es que en efecto buena parte de Venecia hoy se utiliza como alojamientos turísticos, o sea, la cantidad de venecianos que viven en Venecia ha reducido una cuarta parte de los que podían vivir hace 70 años. Se han marchado a la terraferma y han aprovechado sus casas en Venecia para alquilarlas a los turistas. Entonces yo creo que todos aquellos que están en contra de ese turismo tienen que decirle a los venecianos, mira, chato, tu obligación es volver a tu casa, a tu vieja casa, a Venecia. Dejar de ingresar dinero por alquilar la casa a los turistas. Y si tus condiciones materiales de vida empeoran, pues no te preocupes. A cambio, yo siento que cuando voy a Venecia no estoy yendo al parque Disney. Pero es que esto pasa mucho. Nadie se reconoce como el turista de masas. Yo soy el turista de masas. Todos somos turistas de masas. Aunque vayas a países extraños, no dejas de ser el turista de masas. Al final esto es divertido. Cuando dices, ¡ey, es que esto no puede ser! Y luego suele ser gente que va a Roma, va a Florencia, pero son como una especie de exploradores. Eres un turista de masas. Y no pasa nada, hay que asumir las cosas y ya está. Lo simpático es eso. Todos somos turistas de masas. Lo simpático es que todo ese alojamiento turístico de Venecia está gestionado mayoritariamente por los venecianos que han decidido sacarle partido, claro, y se vive a terraferma. Y como Firenze, igual, lo mismo en la zona centro, pasa igual. Y con todo, hay otro inconveniente en Venecia, y es que hay muchas casas en mal estado, porque la legislación de conservación es tan rigurosa que la capacidad económica para restaurarla es muy reducida, algo que no es exclusivo de Venecia, pasa en todos los centros históricos, pasa en mi Segovia, bien, donde la cantidad de casas en mal estado que hay son abundantísimas, no porque el propietario sea una persona malvada que está en contra de la historia, sino porque hemos puesto unas leyes de conservación
tan salvajes que es imposible actuar en la conservación aplicando esas leyes. De modo que no se preocupen. El turismo salva Venecia y si ustedes visitan Venecia y ven alguna casa en ruinas, no será por el salvaje turismo, sino porque ha habido una ley de conservación que ha impedido que un veneciano saque partido de esa casa. Mira, interesante saber esto cuando uno va y dice, ¿esto por qué está así? Todo tiene un porqué en la Eso vida. es. Pues hasta aquí lo que quería contarte sobre Venecia, incluyendo este final tan inesperado. Sí, siempre dejas alguna sorpresa. Te está viendo ahora ahí en la televisión que tenemos, te es un flequillo, me llevan, lo puedes enfocar. Pareces un mercader veneciano. ¿Has visto? Muy bien. Me he puesto a propósito para el momento. Muy bien, como debe ser. Pues nada, Alberto, un gusto conocer, claro, se nota que hasta hace poco, entre tu sabiduría y que encima tienes muy reciente haber estado por esas calles, pues he venido muy inspirado. Además, este año me ha tocado ir 2 veces, así que ¿qué más puedo pedir? No hay 2 sin 3. Eso es. Espero que haya la tercera. Pues nada, gracias por llamarme un día más. En realidad, ahora antes de dar las gracias, tenemos que aprovechar para promocionar tu Freedom Collection. Hombre, el mío no, el de todos. El de todos, el de Claro, todos. si dices el mío, parece que es mío, ¿no? Entonces, El de todos. gracias a nuestra Freedom Collection estamos consiguiendo otra fuente de financiación para nuestro canal de B1, de modo que no solamente ustedes consiguen unos productos, vamos a definir como inesperados, bien, que pueden servir para un regalo necesario en estas fechas navideñas que se nos acercan. Inesperados, pero de máxima calidad. No, de calidad son de máxima calidad, ¿de acuerdo? Pero de acabados Dudosos. variopintos. De acabados variopintos. Hay de todo, ¿Bien? hay de todo. Para los más valientes y para los más conservadores. Quizás. En fin, echen un vistazo a nuestra página web de Freedom Collection, donde podrán encontrar todos estos productos inesperados. Y, por supuesto, también les invitamos a que se hagan socios de nuestro canal de B1. Una vez más, todo el apoyo que ustedes nos brindan es la mejor garantía de que podemos seguir adelante con nuestros programas. Y dicho esto, no me queda más que emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.